Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yoli Priego y como cada domingo nos encontramos aprendiendo, hablando de temas importantes y bueno, estoy estrenando mi fondo de pantalla de Universidad Sindeu, donde orgullosamente laboro, pero además me identifico con el mapa curricular de la empresa y no es nada más hacerle publicidad, es una opinión personal, porque precisamente su lema es el espacio de lo posible y da una vinculación entre pues lo que es el aprendizaje, lo que es el alumno y cómo se va a enfrentar a la vida al terminar. Y eso es maravilloso. Y bueno, después de esta opinión personal, vamos a estar hablando de teoría de la entrevista. ¿Por qué? Porque la entrevista es una técnica que nos permite a través de la plática, a través de la implementación de estrategias, poder adquirir información, detectar necesidades, problemáticas y a su vez crear una planeación para un tratamiento o un proceso o terapia. A través de una entrevista, nosotros podemos conducir la plática hacia la adquisición de la información necesaria para, pues, formular, dependiendo del área de la psicología o el tema que estamos viendo, pues formular todo el cúmulo de información que necesitamos para la toma de decisiones de un plan estratégico en beneficio de la persona. Recordemos que la entrevista psicológica, pues es una técnica muy utilizada en todas las áreas de la psicología, pero también en la psicología clínica. Y bueno, es un proceso, les decía, en el que pues hay una comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. Esta nos permite conocer la conducta, la historia, el porqué del comportamiento y también las necesidades de la persona con la que estamos platicando. Regularmente la entrevista puede ser una conversación estructurada, pero también puede tener un poquito más de flexibilidad. ¿Para qué? Para que nos permita evaluar y también diagnosticar conocimientos, problemas, necesidades y también selección de personal o establecer un plan de tratamiento adecuado si estamos hablando de pues una problemática. A su vez, la entrevista, sea estructurada, semiestructurada o abierta, pues nos permite crear un contacto a través de las preguntas predefinidas con cierto toque de semiestructura y un poquito de flexibilidad, adquirir información valiosa sobre la experiencia de la persona, su conocimiento, sus perspectivas, si estamos hablando de psicología organizacional o de selección de personal. Dentro de la entrevista psicológica, pues hay varias etapas, entre ellas la preentrevista, que es como que un contacto un poco más superficial en el que nosotros vamos estableciendo una cita y que en ocasiones no necesariamente lo tiene que hacer un psicólogo, sino también lo puede hacer la persona que les ayuda. Pero después viene el establecimiento del rapport. Eso ya sucede dentro de la entrevista como tal. Llega el paciente o la persona, lo recibimos, lo saludamos y bueno, creamos un ambiente de confianza, de respeto mutuo, que al final de cuentas es fundamental para facilitar la comunicación dentro de la entrevista psicológica. Después se presenta la persona que va a estar entrevistando. Debe de ser algo que no sea tedioso, una presentación
como tal, sí, más sin embargo, no demos demasiada información. Recordemos que estamos mandando mensajes y estos mensajes son interpretados, ¿sí? Entonces, la persona a nivel neurolingüístico está interpretando. Si nosotros mandamos información muy tediosa, si estamos muy serios, si hay rigidez, si es demasiado formal, podemos influir o contaminar la entrevista. En una entrevista psicológica, todos los detalles son valiosos y muy importantes. Entonces, recordemos que dentro de la entrevista, los profesionales somos los que vamos a ir marcando las pautas. Efectivamente, vamos nosotros sí, influyendo, pero influyendo en que fluya, en que el ambiente sea cómodo, sea agradable, que la persona sienta tranquilidad, confianza, todo eso es importante. Y después de eso, cuando ya nos presentamos, pues le damos una pequeña introducción a lo que es la entrevista, cuál es el objetivo, qué tipo de entrevista es, cuál es la función que nosotros tenemos. Porque una de las expectativas que las personas siempre manifiestan, pues es el hecho de que llegan a una entrevista y no saben para qué es. Y el sentirse juzgados, por ejemplo, crea un poco de resistencia. Las personas no se abren cuando piensan o sienten que van a ser juzgados. Entonces, es importante nosotros en determinado momento ir analizando, yo le llamo midiendo cómo va funcionando y cómo de acuerdo a las reacciones de las personas estamos nosotros dirigiendo la entrevista. Entonces, aquí es donde vamos definiendo los tipos de técnicas que vamos a utilizar para la recopilación de información, que es otra de las etapas importantes dentro de la entrevista psicológica. A través de preguntas, de observación, de escucha, vamos obteniendo datos e información relevante sobre el paciente o el entrevistado. No importa qué corriente de la psicología o desde qué ámbito de la psicología estemos realizando la entrevista. Es importante que no se sienta solo como preguntas y respuestas. Recordemos que cuando estamos en los exámenes, pues nos ponemos un poquito nerviosos, ansiosos y entonces no fluimos de manera adecuada. Es importante que la entrevista se sienta como una plática, como una conversación. Eso también tiene que ver con el hecho de una necesidad muy marcada que tenemos todas las personas y es el hecho de ser escuchados. Hoy por hoy tenemos mucha tecnología, tenemos muchísima información y a su vez tenemos acceso a muchas cosas, pero fíjense bien, contrariamente y de manera incongruente, lo que pudiera ser medios de comunicación, lo que va provocando es el hecho de que nosotros no podamos crear vínculos. Fíjense bien. Ayer fui a una reunión y estaba yo en la mesa, ¿sí? Y entonces habían otras personas y realmente estábamos en el lugar, sí, pero la mayoría estaban con su celular, a tal grado que les empecé a mandar mensajes desde mi celular a sus celulares. Y al final de cuentas nos empezamos a reír. ¿Por qué? Porque lo que pudiera ser unir a personas sin importar la distancia, el horario y que sea en tiempo real, pues aleja en muchas ocasiones porque cuando no hay equilibrio en el uso de algo, pues ya sabemos que todos los excesos no son tan adecuados. Entonces, podemos recopilar información a través de la observación, de la escucha, de la atención. Yo siempre les digo a muchos de los alumnos y de las personas, no es nada agradable estar hablando con una persona que solo está escribiendo.
Yo sé que tenemos que hacer un informe y que tenemos que recabar datos, pero explícale a la persona. Hay algunos datos que voy a recabar y otros que no, pero es simplemente como para hacer una guía, porque al final de cuentas voy a hacer un informe estructurado. Y ese informe estructurado no se realiza estando la persona ahí contigo. Eso es al final. Y bueno, cuando ya consideramos que recopilamos suficiente información, es importante, y aquí voy a hacer un paréntesis, el tiempo. No hagan una entrevista de más de una hora. Recordemos que los tiempos se tienen que tener muy en cuenta. Hay que estructurar entrevistas en las que tú puedas estar guiando a la persona en cuestión del tiempo, tampoco carrereándolo porque hay sus estrategias, más sin embargo, sí ten control del tiempo. Bueno, y ya una vez que tienes toda esta información, pues haces el cierre. La entrevista es importantísima y recordemos siempre decirle a las personas, hablarles de la ética, del cuidado de su dignidad. Eso es importantísimo porque hoy por hoy, lamentablemente, hay muchas personas que quieren hacer la función del psicólogo. Piensan que entrevistar es nada más hacer preguntas. No, la entrevista es una técnica y esta técnica parece fácil, pero realmente no. Al final de cuentas, una entrevista, pues, es realizar una evaluación, es recabar información, sí, pero también ver necesidades, detectar, evaluar, y de todo esto, pues nosotros vamos a sacar de manera profesional un reporte de la entrevista y este reporte debe de llevar una estructura. El sentarse a hablar con una persona es una responsabilidad, sea que le hagas preguntas cerradas o preguntas abiertas. La estructura de la entrevista debe de ir siempre centrada a la persona. Cada una de las personas son individuales, únicas, diferentes, y no hablo de las diferencias como algo negativo. Tengo que hacer una pausa porque estamos grabando. Entonces, para decir que todos los términos que utilizamos aquí, pues nunca son para denigrar la dignidad de las personas. Lo que estamos hablando solamente tiene fines informativos y educativos, jamás denigrar la dignidad de otro ser humano. Decimos las cosas por su nombre porque en psicología nos regimos por una ley que dice que nada está bien, nada está mal, las cosas como son, y en psicología no hay juicio. Si una persona su piel es de color negra, decimos que es una persona de raza negra. O sea, no tenemos ningún conflicto ni con el color, ni con el peso, ni con el género, ni con ninguna de las etiquetas que ha puesto el ser humano para denigrar la dignidad de otro ser humano. Todo lo que decimos es desde el ámbito del respeto. Dicho esto, para que no nos bloqueen, ni tampoco se ofendan las personas, seguimos hablando de lo que es la entrevista. Hay que decirle siempre a las personas, yo les voy a platicar de manera personal cómo divido mi entrevista. Yo después de la presentación de la persona, después de que le explico el tipo de entrevista que vamos a tener, les hablo del código de ética, les presento los principios de confidencialidad, les hago firmar un consentimiento informado, les entrego una copia para que las personas sepan que su dignidad está resguardada, que tienen derechos y que son importantes dentro de una terapia, de una entrevista o de una consulta. También les hago saber que toda su información está resguardada y que nosotros no estamos ahí para hacer un juicio, solamente un acompañamiento, que las cosas en psicología se llaman por su nombre porque no estamos ahí para juzgar a nadie, que toda su información va a estar segura
y resguardada siempre. Y además, les digo que continúa después de esa entrevista, porque muchas personas se quedan con la incertidumbre de qué va a pasar si el objetivo de esa entrevista es selección de personal, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar después? Entonces, cuando yo les informo lo que depende de mí, qué cosa es el seguimiento que yo voy a dar, hasta dónde son mis funciones y cuáles van a ser sus pasos a seguir, la persona baja un poco la guardia, baja las resistencias y entonces empieza a fluir de mejor manera. Después les explico el motivo o sea, de nuestra entrevista, si es una consulta, si es selección de personal, etcétera. Y además, cuando es identificar comportamientos y pensamientos de las personas, quiero comentar, sí, aquí, porque en la identificación de comportamientos y pensamientos de la persona, eso inicia desde el primer contacto, desde el primer mensaje, lo que te dice, lo que te pregunta, si llega puntual, si no llega puntual, cómo llega vestido, si llega ansiosa, si, no sé, desde cómo te saluda, su postura, todo es importante. Las personas que entrevistamos debemos de estar observando y aplicando todas las técnicas, incluso los sentidos y toda la adquisición de información, el olfato también. Es importante. Mucho dice de una persona que sí se baña y una persona que no se baña. Todo eso es información. Otro punto importante es las expectativas. Siempre es importante saber las personas qué expectativa tienen, no solo de la entrevista, sino también de la persona con la que se van a entrevistar, de cómo va a ser el proceso durante la entrevista. Estamos hablando de que ya al sentarnos a hacerle preguntas a una persona, ya nosotros somos el profesional. Ya debemos de tener toda la capacitación, sobre todo la gestión de emociones. Yo no puedo hacer una entrevista, vamos a usar el léxico común, bien si yo no estoy bien, ¿sí? Aunque en psicología el bien y mal, pues no, realmente no lo usamos para juicio, usamos adecuado o inadecuado, por ejemplo sí podemos usar dentro de la entrevista algunas palabras y frases del léxico común si la intención de la entrevista lo permite. ¿Que no está permitido? Las cosas que denigran la dignidad, como la falta de respeto, los adjetivos calificativos denigrantes, o sea, las groserías. Entonces, sí hay ciertas normas y es importante decirle a las personas las normas y reglas, porque mucha gente llega y como tiene tanta necesidad de hablar, se nos va saliendo de la entrevista y ahí es donde nosotros tenemos que tener las técnicas adecuadas para poder no solamente manejar el tiempo, sino el sentido de la entrevista. Entonces, en las expectativas, es importante hacer aclaraciones cuando nos vamos dando cuenta de las expectativas que tiene la persona y que a lo mejor no son las idóneas dentro de la entrevista, no son las convenientes. Toda cosa, todo proceso, hay una ley que dice que todo lo iniciado debe de concluir, todo lo que se abre se debe de cerrar. Esa es una ley en psicología. Cuando ya vimos todos los puntos anteriores, hay que hacer un cierre y ese debe de estar claro. ¿Cómo se hace desde el agradecimiento, desde el amor, desde los valores, desde todo esto bonito, agradeciendo a la persona y despidiéndonos de ella? Si es la última vez que nos vamos a ver, también se le aclara. Si vamos a vernos consecutivamente, bueno, la despedida va en ese tenor. En psicología, todas las cosas deben de ser claras.
el entrevistador tiene ciertas funciones que va a cubrir y no nada más son el hacer preguntas y respuestas. El hacer preguntas y respuestas las puede hacer cualquiera, siempre y cuando domine el idioma y sepa leer y escribir. Mas, sin embargo, un entrevistador está ahí para obtener al máximo la información de la persona entrevistada, provocar y motivar sus intervenciones, porque en ocasiones las personas prefieren guardar silencio, no saben qué contestar, o sea, sentarte enfrente de otro ser humano a dirigir algo requiere de mucha capacitación. No es tal vez que podamos decir que sea difícil, pero sí un poco complicado si no tenemos la capacitación adecuada para hacerlo. Otro punto, hay que plantear preguntas claras y que propicien respuesta. Y si es necesario volver una y otra vez a aquellos temas que son de interés para lo que estamos investigando, hay que hacerlo, pero con una debida estructura, que no se note insistente. Verán. Cuando nosotros volvemos a preguntar lo mismo, tiene que ser de manera distinta. ¿Por qué? Porque es para reafirmar conocimiento, para adquirir más información, pero sin crear resistencia. Si le preguntamos casi lo mismo, con la misma estructura y las mismas palabras, la persona lo va a sentir como insistencia. Entonces, eh, no vamos a estar resumiendo los comentarios a la vez que reafirmamos, sino vamos a estar creando ansiedad en la persona. El regular el tiempo, el poder hacer pausas, porque hasta los silencios son importantes, es una administración de turnos en las que tampoco el entrevistador se debe de explayar tanto ni permitir que la persona use demasiado lenguaje. Fíjense bien, en este punto es importante tenerlo bien en claro porque mucha gente habla por la necesidad de hablar y nosotros lo que queremos es información. Lo que no nos aporta información no es relevante. Esto no significa que no le vamos a dar respeto y espacio a la persona para ser escuchada. Sí, hay que ser cordiales, pero no se nos olvide que somos nosotros como entrevistadores quienes estamos administrando el tiempo. Entonces, el tiempo hay que tener en nuestra mente que es nuestro bien intangible, más valioso o más bien invaluable. ¿Por qué? Porque no lo podemos recuperar. Hay hay ciertas variables que nosotros podemos ir administrando, como el vestuario, los gestos, el lenguaje, la dirección hacia modelos de comportamiento, siempre y cuando estos no impliquen que la entrevista se vea contaminada. Podemos dirigir hacia el comportamiento en el cual las respuestas a las preguntas sean concretas, brindando la mayor información. Eso sí, lo que no podemos hacer es influir en el tipo de información que se nos da o se nos niega. Obviamente, cuando nosotros hacemos el papel como que del maestro que está poniendo el examen final, eso parece un interrogatorio y las personas incluso hasta se ponen a la defensiva. Yo sí recomiendo que si vas a entrevistar, te capacites, te ves al espejo, te grabes para que puedas ir analizando tus gestos, la postura, la forma en que saludas. Todo es importante, porque al final una de las misiones que tenemos como entrevistadores es lograr que nuestro entrevistado se libere de esas resistencias que puede poner ante la entrevista, que nos brinde la mayor cantidad de información, que pueda comunicar sus ideas, sus emociones, sus pensamientos, sus conductas, sus posibles conductas y todo lo haga de forma clara. Esto, a su vez, podemos ir jugando con la forma o estructuración de la entrevista. Más sin embargo,
Más sin embargo, no hay que perder en mente siempre el objetivo de la entrevista, ya sea, no sé, de de perfilación, de clínica, educativa, complementaria, inicial, el tipo de entrevista que nosotros estemos realizando, es importante no perder de vista, les voy a decir que cómo ser un buen entrevistador, la actitud. Muchas de las cosas que fallan en los entrevistadores no es el conocimiento. Puedes saber muchas cosas, pero si no tienes, por ejemplo, empatía, si no comprendes el nivel cognitivo, el nivel emocional de otra persona, entonces, ¿cómo vas a entrevistar adecuadamente? El entrevistador debe de ser neutral, pero a su vez tener dirección, cierta dirección o administración dentro de la entrevista. Y es este equilibrio el que siempre tenemos que mantener. Eh, Hay un término que se llama disociación instrumental. Esta puede ser experimentada por un entrevistador cuando muestra o demasiada cercanía con la persona, se identifica y toma parte con el entrevistado, o toma demasiada distancia y entonces pues ya no crea un, un proceso adecuado que fluya y que esté en equilibrio. O sea, debe de estar en medio, neutral, ni hacia un lado ni hacia el otro. La empatía es importante, pero no podemos caer en ese hacer míos los problemas de la otra persona. O sea, es ponerme en el lugar para comprender y transmitirle confianza para superar el problema, pero no puedo hacerme parte del mismo. Mi papel sí es con mucha calidez, o sea, de manera positiva, creando acompañamiento, reforzando incluso a veces la proximidad física, porque en ocasiones estamos así y el simple hecho de acercarme tantito a la persona sin tocarla, no podemos tocar físicamente a las personas a menos que sea demasiado necesario y como parte de una técnica que nos va a ayudar dentro de la entrevista. De lo contrario, el acompañamiento tiene que ver con la calidez, con la empatía y con otras técnicas. Sí podemos hacer proximidad física, sí, claro, por supuesto, sin invadir el espacio personal de otra persona. Si estamos en una postura y la persona necesita, por la empatía y por lo que está viviendo, por lo difícil que está gestionando sus emociones, el acompañamiento podemos hacernos una cierta proximidad física. También podemos hacerlo a través de ciertos gestos que muestren comprensión o lo que estamos pensando. O la más fácil, que son los refuerzos verbales, a través de la palabra, donde podemos usar tono de voz, frases, palabras, argumentación, entre otras cosas. ¿Sí? Eh, el entrevistador debe de tener competencias desarrolladas. Y esto se los digo porque hay mucha gente incompetente que echa a perder las entrevistas por no tener una conducta profesional y transmite experiencias y cosas propias a una persona que estamos entrevistando. No se trata de un vínculo, debemos de ser profesionales, debemos derivar cosas que son de la otra persona hacia la misma persona, no tener una injerencia. Por supuesto, debemos de ser flexibles. Claro, saber responder de manera flexible ante situaciones imprevistas. Hay cosas que pueden ocurrir durante la entrevista psicológica. Hay cosas
que le hacen mucho ruido a ciertas personas. Y de esta manera podemos adaptar gran diversidad de situaciones como silencios, escucha, espera, gestos, pero dentro del rango del tiempo. O sea, responder de manera flexible no significa que vamos a contaminar la entrevista. Simplemente es adaptarse a la gran diversidad de pacientes que tratamos día a día. Hay que reconocer que todas las personas, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando desde el sentido de la humanidad, pero en cuestión personal, pues cada persona es única, es inigualable, tiene su propia esencia, somos diferentes. Cada persona tiene una diversidad y esa diversidad no nada más en las cuestiones físicas, en las cuestiones psicoemocionales, cognitivas, etcétera. Nos han enseñado que las diferencias son negativas, son malas, no convienen, pero al contrario, todos somos distintos, cada uno de nosotros tiene su propia esencia y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que las entrevistas sí tienen una estructura, sí, claro, tienen normas, tienen reglas, tienen códigos de conducta, pero cada paciente que tú entrevistas, cada persona que entrevistas para selección de personal es única. Entonces, esta diversidad que tratamos día a día, la tenemos que tener en cuenta. No existen estándares de personas. Todos somos únicos y por eso tenemos el deber y la obligación de respetar a todas las personas tal cual son. Una de las cosas que debemos de tener como entrevistadores es ser honestos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones actuamos con incoherencias y la coherencia precisamente es uno de los símbolos de honestidad. Tener principios, tener valores y hablar siempre con sinceridad, con actitud abierta, nunca tomar partido, no engancharse. En psicología, les decía, no hay de esos términos de clasificación que regularmente inventó el ser humano para hacerle daño a otro ser humano. En psicología vemos a la persona como un ser humano único, integral. En mi caso, estoy enamorada del ser humano, vivo estudiando el ser humano, vivo aprendiendo, ayudando, capacitando. ¿Por qué? Porque para mí es apasionante entrar al mundo de un ser humano, el tener una actitud abierta. Eso es algo que cuesta mucho porque a veces escuchamos cosas que no nos esperábamos. Hay seres humanos que te dan sorpresas, ¿sí? La vez pasada me dijo una persona, es que, pues yo quiero cambiar mi vida porque hace poco maté a una persona en otro país porque me hizo daño. Y tú no puedes hacer un gesto que afecte tu entrevista. Obviamente a la persona al final, pues ya le ofrecí la terapia y manejar ciertas cosas porque era algo bastante complejo. Más sin embargo, bueno, qué bueno que la persona la agredió, pero al final de cuentas no se murió, que eso ya es bastante ayuda que la persona no muriera. Y bueno, una persona que había sufrido mucho y que llevó una terapia y que al final de cuentas, pues logró superarlo. Pero eso es aparte de la entrevista. Una entrevista debe tener una actitud abierta. No estamos para hacer juicio a nadie. Al final, en el cierre o en el momento en que nos despedimos de la persona, sí podemos hacerle sugerencias de búsqueda de terapia, de apoyo, de lo que consideramos, pero desde el profesionalismo. ¿Sí? Siempre cuidando la dignidad de cada una de las personas. Y bueno, cuando hablamos de valores, significa
que estamos nosotros regidos por códigos de conducta moral, social y espiritualmente aceptables. Una de las cosas más importantes dentro de una entrevista es desarrollar habilidad de escucha, pero de escucha no nada más escribiendo, mostrarse receptivo, permitir a la persona que hable, que se exprese, pero a su vez conseguir la mayor cantidad de información posible. Y esto en algún momento se demuestra con el interés que tenemos, con la escucha, el contacto visual, la atención, el darle un tiempo necesario para expresarse, pero no demasiado, no interrumpir adelantándonos a cosas, pero sí ir regulando los tiempos. No debemos de hacer valoraciones en directo. Eso de hacer valoraciones así, relámpago dentro de la entrevista no debe de ser. Ahí estamos recabando información. No se nos olvide. La presencia del entrevistador debe de funcionar como regulador, pero a su vez como estímulo. Debe de haber silencio, sí, claro, pero evitando interrumpir a las personas y que esto sea por tiempo prolongado. Vamos a hablar de que un tiempo prudente es esperar 6, 7, 8 segundos para que la persona dé una respuesta. Más de ese tiempo ya se interpreta como un silencio. Si la persona no continúa hablando, bueno, podemos incluso estimular con la técnica adecuada a la forma de silencio que tiene la persona, su postura y cómo se ha venido desempeñando dentro de la entrevista. ¿Se pueden hacer ciertas correcciones a algunas cosas? Sí, pero con el debido respeto, con la debida intención y a su vez el hecho de hacer que se dirijan hacia algo, pero sin que interfieran en la intervención y la información que nosotros estamos recabando. Hay que tener habilidades de comunicación. Y las habilidades de comunicación no son nada más articular palabras, también la escucha, los silencios, la estructuración de las palabras, el tono de voz, o sea, hay que tener gestos, afirmaciones, expresiones, posturas congruentes a lo que estamos diciendo. Mediante la estrategia de señalamiento de subrayado, conseguimos evidenciar y resaltar un problema, pero sí podemos hacer retroalimentación, nada más que esto que sea como para asegurarnos que hemos entendido correctamente el contenido de la intervención. Entonces hay que articularle algo antes de lo que vamos a recapitular. En conclusión, vamos concluyendo respecto a este tipo de temas. Al día de hoy, dentro de la globalización, dentro de todo, de todas las técnicas y avances tecnológicos que tenemos, la evaluación psicológica a través de la entrevista es una de las más utilizadas, si no es que la más utilizada. ¿Por qué? Porque gracias a ella pues es posible recoger gran variedad de aspectos fundamentales a la hora de evaluar a una persona. Las entrevistas psicológicas pues se utilizan para evaluar características, determinar, por ejemplo, fíjense, dentro de la psicología organizacional,
Analizamos y evaluamos las características de un candidato a un puesto, pero también determinamos su grado de idoneidad para el puesto específico o también hacemos una detección de su perfilación hacia un puesto, incluso cuando no es el puesto para el que está aplicando. Entonces, las entrevistas tienen diversos objetivos, depende de su tipo, de su estructura, de sus competencias, de las habilidades específicas que estamos buscando a un candidato, pero al final de cuentas la entrevista es uno de los métodos más utilizados a nivel global. Hay entrevistas virtuales, claro, por supuesto, solamente que para las entrevistas virtuales hay que tener cierta capacitación porque no es lo mismo la detección, la escucha a través de una pantalla que personalmente, pero tenemos la oportunidad de capacitarnos. Por ejemplo, hay entrevistas de tensión donde evaluamos cómo el candidato maneja situaciones de estrés, cómo trabaja bajo presión y ahí podemos plantear preguntas difíciles, situaciones hipotéticas, ejemplos en los que le vamos a dar una actuación de resolución de problemas, entre otras. O sea, es apasionante cómo podemos a través de una entrevista llegar a obtener información, no nada más de lo que se dice, de la conducta, del comportamiento de las personas. Entonces, las entrevistas tienen su clasificación en el objetivo al que van a servir, si es selección de personal, si no nada más estamos buscando un candidato idóneo, sino estamos detectando problemáticas en lo laboral, si es a nivel educativo, si es clínica, entre otras. Por eso decimos que en entrevista psicológica los objetivos son fundamentales, porque estos establecen la relación que tenemos con el entrevistado, la exploración de su historia, el análisis de su conducta, de sus síntomas, de su comportamiento y al final de cuentas la formulación de un diagnóstico que nos va a permitir cerrar la sesión con, con esta relación que tuvimos y en algún momento, fíjense bien, cuando es un ambiente acogedor y seguro, con empatía, con confianza, eso facilita la comunicación y también al momento del cierre facilita despedirnos de la persona. Muchas personas, como ya vieron nuestro rostro, como ya nos identificaron, saben dónde estamos, en algún momento van a querer regresar a saber cuáles son los resultados de esta entrevista. Tenemos que definir si a nosotros nos compete dar un resultado de la entrevista o si tienen que canalizarlos con otra persona. El hecho de explorar la historia de una persona cuando te comparte sus intimidades, cuando te permite obtener información detallada de su vida, esto como que crea en la persona un sentido en el que puede compartir contigo en alguna otra etapa de su vida. Como ya te compartió etapas de su vida, piensa que puede ser. Esto tenemos que manejarlo con mucho profesionalismo. No significa que no vamos a saludar a la persona que ya vimos en algún momento y la entrevistamos. Significa que como entrevistadores tenemos que capacitarnos para no hacer transferencia ni contratransferencia con la persona, definir qué cosa es el ambiente profesional y qué cosa es el ambiente personal. Si yo te encuentro en la calle, bueno, te puedo saludar porque pues ya te vi, ya te conozco, ya sé quién eres, pero ¿cuál va a ser el tipo de relación de la puerta para afuera y de la puerta para adentro? Recordemos que no es nada más la exploración de su historia. Estamos viendo
problemas que a su vez sí pudieron ser en su historia, pero que pueden estarle afectando hoy por hoy. Y las personas tienen dudas. Y entonces una de las cosas más comunes por las que se acercan a nosotros es, psicóloga, necesito hacerle una preguntita. Y claro, tenemos que poner bien en claro cuáles son las normas y reglas. Si estamos hablando de psicología organizacional o de selección de personal y yo a su vez tengo mi consultorio aparte, es importante poner normas y reglas. Sí te puedo atender dentro del consultorio, pero al hacer el cierre del proceso aquí. Y cuando yo te atienda en el consultorio, ya no puedo atender un proceso ya cerrado. Esto se lo tenemos que explicar porque si no empiezan a surgir síntomas en los que la persona empieza a querer solucionar sus problemas actuales a través de la conexión con una persona que la entrevistó. O sea, mucho ojo porque sí obtenemos información importante, pero hay que ser cuidadosos, que la persona sepa que es para un solo uso y que no va a haber un vínculo más allá. Basándonos en la información recopilada, nosotros vamos a hacer un diagnóstico. Por supuesto, claro que sí, pero ese diagnóstico lo vamos a formular para entrega a una empresa, lo vamos a usar para el seguimiento de la persona o lo vamos a usar para dar una terapia. Eso es necesario tenerlo primero en claro nosotros para aclarárselo a la persona con la que estamos hablando. Y bueno, identificar los patrones de comportamiento y los pensamientos nos va a dar mucha información de cómo nosotros debemos de comportarnos con cada persona. De acuerdo a cómo se comporta la persona, recordemos que los comportamientos son resultado de cosas, es la punta del iceberg. Hay muchísimas otras cosas detrás que nosotros tenemos que considerar. Mucho ojo, si eres entrevistador, no te vulneres. Cuida tu seguridad, cuida la seguridad de la otra persona, pero haz tu cierre con éxito. Cierra la entrevista de manera efectiva, de manera que la persona y tú sientan ese cierre. Si el cierre no se siente, entonces algo faltó y es necesario volver a hacerlo. Y bueno, recapitulando, la entrevista psicológica la podemos dividir en tres carpetas: el por, la cima y el cierre. Esto lo hacemos para realizar cada uno de los procesos de manera adecuada. Sabemos que el área o la carpeta de rapport, pues es la preentrevista, la fase inicial o de apertura, la entrevista, la fase intermedia o desarrollo de la entrevista o recopilación de información, la fase de cierre o finalización. La cima de una entrevista se refiere a obtener el rango más alto de información, profundizando en los aspectos más significativos de una persona, donde podemos analizar, confrontar, clasificar y a su vez tomar decisiones. Explorar aspectos claves proporciona información delicada que necesitamos que sea exacta para lograr una buena investigación. En el cierre de la entrevista hay que tener en cuenta estos tips. Resumir la información recopilada. Realizar un análisis preliminar. Proporcionar retroalimentación a la persona entrevistada sobre los aspectos que son importantes dentro de la entrevista. Y si en algún momento va a estar acudiendo a terapia con nosotros, podemos plantear posibles enfoques terapéuticos, pero hay que preparar a la persona para lo que sigue. Sesiones futuras, o proceso administrativo con alguien más,
entre otras cosas. Entonces, no olvidemos que el tener un formato firmado de consentimiento informado también legalmente nos puede ayudar y tener en cuenta si es una persona mayor o menor de edad, si tiene algún tipo de vulnerabilidad y cómo protegernos. La observación, la escucha activa, el olfato, el uso de todos los sentidos permite a la persona a través de la entrevista crear un proceso dinámico en el que el entrevistador adquiere información valiosa, para la evaluación y el tratamiento de la entrevista como tal, facilitando así un enfoque más efectivo en la intervención, sea terapéutica, sea de selección de personal, sea educativa, sea de canalización, entre otras. El entrevistador es el profesional que guía la conversación, mientras que el entrevistado es la persona que busca crear un ambiente de intercambio. Entonces, este intercambio de información y evaluación es importante tener jerárquicamente siempre bien ubicado cuál es mi postura. Como entrevistador, yo tengo la responsabilidad de dirigir la entrevista, formular preguntas, facilitar el ambiente seguro para que el entrevistado se sienta cómodo al compartir información. El facilitador debe de manejar la comunicación verbal como no verbal, asegurándose pues de que el mensaje se transfiera de manera clara y efectiva. Y bueno, cuando nosotros tenemos en cuenta todas estas dinámicas, podemos decir que la entrevista psicológica es una herramienta fundamental en la práctica de todas las áreas de psicología, donde la interacción entre entrevistador y entrevistado es clave para el éxito del proceso. Ambas partes deben de ir en pro de que esto funcione. Ambos roles son esenciales para crear un ambiente de confianza y facilitar la comunicación, lo que permite obtener información valiosa para la evaluación y el tratamiento de una persona. El entrevistado juega un papel crucial. Su participación debe de ser activa, honesta, porque colaborativa también sincera, tener apertura, porque al final de cuentas es lo que nos va a permitir a nosotros tener éxito en nuestra entrevista. Y por último, vamos a realizar el llenado de un formato para que nosotros podamos decir que somos profesionales. Tenemos que conducirnos de esa de manera ética, de manera responsable, y el informe debe de incluir aspectos importantes. Aquí les voy a dar algunos tips. Los datos generales, tanto de la persona entrevistadora como la persona entrevistada. El motivo de la consulta, la edad, el género de nacimiento y el género que desempeña hoy. ¿Sí? Entonces, es importante esto como información, los antecedentes relevantes de su vida, las dinámicas familiares, el entorno escolar, las influencias que han podido afectar de una u otra manera, si hay cambios recientes en la familia, en la escuela, de dónde viene, su religión, su cultura, todo lo que puede ser un caso de estudio. Recuerden que una persona que está endeudada está viviendo una situación compleja. Esto no es para juicio, es información. La integración de todos los datos relevantes dentro de un expediente psicopedagógico, pues son un paso fundamental para la estructuración de un
informe. No es lo mismo un informe de padres de familia que un informe laboral. Más sin embargo, tenemos que tener ya un guión de entrevista semiestructurada para la recolección de información y ayudar a detectar posibles dificultades en el tipo de entrevista que vamos a estar llevando a cabo. La integración de todos los datos en el expediente, pues es un proceso fundamental que implica recopilar, analizar, organizar, sacar conclusiones, reflexionar, hacer un diagnóstico que son al final de cuentas informaciones relevantes para evaluar y comprender a una persona. Entonces, analizar la información a su vez tiene que ver con el perfil de la persona, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, social, académico, cultural, entre otras perspectivas. Y bueno. La estructura del informe debe de ser clara, concisa, reflejando hallazgos relevantes y orientando las decisiones a una intervención adecuada. Por consecuencia, siempre tenemos que pensar que en la integración de los datos del expediente que permita que cualquier otra persona ajena a nosotros que también sea profesional pueda hacer la interpretación de toda esta información. Por eso se llama informe de entrevista. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar ahorita con todo el tema de la entrevista. Nos vemos a las 12:30 del día con otro tema de psicología y los lunes a las 6 de la tarde, hora del centro de México, en el programa de radio que tenemos a través de Radio Radial y a través de los en vivos de Facebook.